La cosa es que en el caminar, en el transcurso de nuestro caminar en la vida, el hombre se va apartando, se va alejando de Dios. El hombre es arrastrado por cómo el mundo se mueve en esta tierra. El mundo es como una corriente turbia que arrastra, amados hermanos, todo lo que encuentra a su paso. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver, de observar corrientes, ríos de agua, y que de repente cuando llegan aquellas lluvias tan fuertes, aquellos ríos, aquellas corrientes se vuelven hasta peligrosas, y a su paso llevan una turbulencia, y a su paso lleva esa corriente tan fuerte que a su paso va arrastrando todo lo que encuentra por donde va pasando aquella corriente. Y así es la vida del ser humano, y el mundo es como esa corriente turbia, y va pasando, y el hombre, amados hermanos, es arrastrado por esas corrientes. Y es donde el hombre se desvía, se aparta de la voluntad de Dios. El Señor dice que Dios nos crió para alabanza y gloria de su nombre. Y le digo, el hombre común tiene de cierta manera un cierto conocimiento de Dios. E incluso si usted les pregunta a dónde quieren ir cuando partan de esta tierra, y les dice, usted quiere ir al reino de los cielos o quiere ir a la condenación eterna, y por lógica el hombre quiere ir al reino de los cielos. Y yo creo que todos los que estamos aquí también queremos irnos al reino de los cielos. Nadie, amados hermanos, quiere ir a la condenación eterna. Tan solo el escuchar eso se escucha algo aterrador. Y es que es algo aterrador, amados hermanos. No solamente se escucha, sino es algo aterrador. Y cuando conocemos la palabra de Dios y a través de las escrituras nos damos cuenta cómo es ese lugar, menos desearíamos querer ir allá. Necesitaría uno no estar cabales en sus pensamientos, pero gracias al Señor hoy estamos cuerdos y sabemos, amados hermanos, y entendemos que a ese lugar no vamos, porque no hemos nosotros sido criados para ir a ese lugar. Nosotros hemos sido formados para ir al reino de Dios, al reino de los cielos. Entonces en el pensamiento del ser humano, cuando no se tiene a Cristo, las cosas son adversas a como Dios nos lo muestra en su palabra. Tan solo el tema que el Señor me daba al ponerle a este mensaje, que hay que morir para vivir.
Normalmente, como seres humanos comunes, nosotros lo que queremos es vivir y no morir. Sin en cambio, hablando en el idioma de Dios, hay que primero morir para vivir. Y así encontramos a través de la palabra de Dios cosas contrarias a lo que está en el pensamiento del ser humano. Vemos que también la palabra de Dios, nosotros normalmente, el ser humano trata de que cuando alguien le hace mal a uno y uno lo declara su enemigo, normalmente lo que el hombre hace es odiar, tratar de ver cómo responde en una cuestión de venganza, cómo vengarse de aquella persona. Sin en cambio, Dios dice que amemos. La palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos amar a nuestros enemigos. Y a una persona, uno le comparte esto a una persona común, sin el conocimiento de las Escrituras, y nos van a decir que estamos locos. Que si estamos bien de la mente. La palabra de Dios normalmente, el ser humano quiere que el que tiene más poder, el que es más grande, el que tiene más fuerza, busca quien le sirva. Sin embargo, dentro de las Sagradas Escrituras, el Señor nos enseña que el mayor tiene que servir al menor. El Señor dice, si alguien quiere ser grande en el reino de los cielos, ¿qué tiene que ser? El servidor de todos. O sea, tiene que servir. Es todo lo contrario dentro del idioma de Dios. Es todo lo contrario de lo que el mundo percibe las cosas. Dios nos enseña las cosas de diferente manera. Por eso, para poder vivir, primeramente hay que morir. Amén. La porción de las Escrituras que hemos leído, esta porción pequeña que hemos leído, de 8 versos, encontramos en ella una palabra profética o de profecía. Encontramos, amados hermanos, también dentro de esa palabra, dentro de esta porción, de cierta manera, la obra de Satanás. Encontramos también una enseñanza como discipulado e encontramos también salvación en ella. El Señor empieza diciendo, ahí en el verso 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declararle a los discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Dios les estaba profetizando algo que iba a acontecer en no muchos días. Dios les estaba dando a conocer
qué acontecimiento se esperaba para la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y él dice que era necesario, era una necesidad. Era una necesidad que Jesús subiera a Jerusalén. Imagínense, amados hermanos, el impacto que causó en los discípulos. Porque no solamente les dijo, es necesario subir a Jerusalén, ir a Jerusalén, sino que dentro de esa necesidad iban a ocurrir ciertas cosas. Y el Señor les dice, voy a sufrir mucho. Les está adelantando el Señor lo que iba a pasar cuando Él fuera a Jerusalén. Él iba a sufrir mucho. Y no solamente iba a sufrir mucho, sino que también iba a ser muerto allá en Jerusalén. Para los apóstoles fue un golpe fuerte. Un golpe fuerte. Porque en nuestro pensamiento, a nosotros nos dicen, ¿saben qué? Aquí arribita al que va pasando lo están balaceando, o si no lo golpean y le quitan todo lo despojan de todo lo que trae encima. Y uno al momento lo que va a pensar es, prefiero rodearles aunque camine otras tres bloques, 3 cuadras. Pero para el Señor, amados hermanos, era necesario. Para Dios, para nuestro Señor Jesucristo, era necesario. O sea, no podía, amados hermanos, en otras palabras, el Señor no podía desviarse a otro lugar o ir a otro lugar. No podía evadir la situación que se iba a presentar. Y el Señor Jesucristo estaba preparando ya de antemano a sus seguidores, a sus discípulos, para que llegado el momento y se cumpliera lo que el Señor les estaba anunciando, pero dentro de esto también el Señor Jesucristo les da una esperanza. Y les dice, voy a tener que morir en manos de los escribas, de los sacerdotes y de los principales sacerdotes, de los escribas. Eran 3 grupos y de los maestros de la ley. Él iba a sufrir mucho por causa de estas personas, o por medio de estas personas, y que al sufrir también iba a morir en Jerusalén. Pero Dios les da una esperanza y les dice, pero al tercer día voy a levantarme, voy a resucitar. Pero ellos no escucharon la última parte, no oyeron, como si no alcanzaron a captar, a entender la última parte que el Señor les dice. Antes de seguir, yo quiero leerle esta misma porción de la palabra de Dios, pero quiero leérsela en la versión en el lenguaje actual. Sé que la va a entender mejor.
Dice, desde ese momento Jesús comenzó a decirle a sus discípulos lo que iba a pasar. Y les dice, tendré que ir a Jerusalén y los líderes del país, los sacerdotes, los principales y los maestros de la ley me harán sufrir mucho. Allí van a matarme, pero 3 días después resucitaré. Dice entonces, verso 22, dice, entonces Pedro se llevó al Señor Jesús aparte y lo reprendió por hablar así. Le dijo, eso no puede ser, eso no puede sucederte, Señor, que Dios nunca lo permita. Pero el Señor Jesús se volvió y le dijo, Pedro, estás hablando como Satanás. En la Biblia, que en la Reina Valera, el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Pero mire qué bonito dice aquí, amados hermanos, le dice el Señor a Pedro, Pedro, estás hablando como Satanás. Le dice, vete. Tú no entiendes los planes de Dios. ¿Cuántos entendemos los planes de Dios, hermano? ¿Cuántos entendemos los planes de Dios? Tenemos que entender los planes de Dios, hermano. Nuestros planes son unos, pero los planes de Dios son sublimes, son altos, son grandes, son poderosos, hermano. Muchas veces llegamos, con todo respeto le digo, llegamos a ser como Pedro. El Señor le dice, tú no entiendes los planes de Dios. Pero mire qué más dice, y me estás poniendo que le desobedezca. Luego Jesús le dijo a sus discípulos, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su voluntad. Escuche, mi hermano. Si alguien quiere, bueno, para esto, antes de seguir leyendo, ¿cuántos son discípulos del Señor? ¿Cuántos somos discípulos del Señor? La otra vez era más. Hoy ya soy menos. O a lo mejor alguien no sabe qué es un discípulo. Un discípulo es un seguidor del Señor Jesucristo. Ese es un discípulo. Ahora vuelvo a preguntar, ¿cuántos son discípulos del Señor? Bueno, entonces, si usted es un discípulo, usted quiere ser un discípulo, tiene que olvidarse de hacer su voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga, lo que les diga el Señor. Si solo les preocupa salvar su vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por causa de Él, entonces se salvarán. Mire qué palabra tan preciosa. Yo creo que pudimos entender mucho mejor el mensaje que el Señor quiere transmitirnos
a cada uno de nosotros que estamos en este lugar. Porque muchas veces el hombre se preocupa de tantas cosas en esta tierra que no vive una vida plena de gozo, de paz en el Señor. Y somos cristianos. No estoy hablando de alguien que no conoce de Dios. Dios nos ha prometido darnos paz. Dios nos ha prometido darnos alegría o gozo, ser bendecidos de parte de Él. Ahora, sin quitar también de medio, no puedo solamente decirle las cosas preciosas y las bendiciones que Dios tiene para usted, hermano, y para mí. También, por lo contrario, el Señor dice que es necesario que a través de muchas luchas, pruebas y tribulaciones van a venir a nuestra vida, pero que sigamos adelante. La diferencia entre esto, que aún pasando, que aún estando nosotros en situaciones difíciles, Dios está con nosotros. No estamos solos, Dios está con nosotros. Y en medio de la situación difícil, en medio de la lucha que estemos pasando, no vamos solos y nosotros no luchamos solos, sino es Dios el que está peleando por nosotros. Y el Señor dice, o dice una alabanza, que Él en medio de la lucha quiere escuchar un cántico, una alabanza. Una alabanza, en vez de quejarnos de la situación. Porque los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, las Escrituras nos dicen que las situaciones difíciles que nosotros pasemos son momentáneas. Son momentáneas. Y si nosotros sacamos o de otra manera, nosotros tenemos que buscarle sacar a la situación, a la prueba, a la lucha, nosotros tenemos que buscar sacarle bendición. El Señor dice también en su palabra que todas las cosas para los que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien. Y no, Dios no hace una excepción de ciertas cosas, no. Dios no, el Señor nos dice que son todas las cosas para nosotros, no para los que no aman a Dios, no para los que no temen a Dios, no, para los que amamos a Dios. ¿Cuántos amamos a Dios? ¿Cuántos amamos a Dios, hermano? Entonces, si usted ama a Dios, yo amo a Dios, cualquier situación que se presente en medio de nuestra vida, todas las cosas obran para bien. De repente va a haber el momento en que no vas a tener para suplir necesidades dentro de tu hogar. No te preocupes. Alguien me ha de decir, como no va a ser usted, o no es usted el que está pasando las cosas. Pero si nosotros ponemos nuestra fe en aquel que inspiró su palabra, y si nosotros estamos convencidos que esta es palabra de Dios, y que si el Señor dice si el Señor dijo
o ha dicho lo que está escrito en esta palabra, Dios, amados hermanos, la va a cumplir. Dios la va a cumplir. Aún la situación que sea más difícil, Dios la va a cumplir. Porque Dios, amados hermanos, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios dejó escrito en su palabra, y Él no va a decir, pues ya me arrepentí, no, pues, o a Él sí y a aquel no. No. Todas las cosas para los que aman a Dios obran para bien. Y eso es algo que como hijos de Dios tenemos que aguardarlo en nuestro corazón. Porque Dios no de otra manera en esta vida que estamos viviendo, van a venir situaciones. Unas buenas, gloria a Dios, y nos vamos a estar gozando en ellas. Pero van a venir también unas que no son tan buenas y que no dejan un buen sabor de boca. Pero allí, amados hermanos, en cada situación difícil que Dios permite que vengan a nuestra vida, siempre hay que asegurarnos de que cuando algo esté pasando alrededor de nuestro entorno, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar, hay que asegurarnos que todo lo que nosotros estemos haciendo no ofenda a Dios. Y que cuando llegue la situación difícil a nuestra vida, entender que Dios permite esta situación porque Él busca que usted y yo crezcamos en nuestra vida espiritual. Porque por eso Dios permite cosas en nuestra vida. Para que nosotros, hermano, cuando obtengamos la victoria, primeramente saber que tenemos un Dios poderoso. Un Dios diferente a los que teníamos antes. De esos dioses, amados hermanos, o de esos ídolos que eran muertos, ahora tenemos, y que antes servíamos, pero que ahora tenemos a un Dios vivo, amado hermano. Porque eso es lo que dice su palabra. Que Dios, amados hermanos, ese Dios está vivo, Él no está muerto. Y por eso es la causa que nosotros podemos poner nuestra fe, nuestra confianza en ese Dios que está vivo, amados hermanos. Porque ese Dios nos entiende, lo entiende a usted y me entiende a mí. Hay gente que dice, nadie me puede entender. Pues si estás lejos de Dios, nadie te va a entender. Puedes ir con el psicólogo, puedes ir con tu mejor amigo, con tu mejor consejero, consejera, y déjame decirte, no te va a poder entender. Pero vete a los pies del Señor Jesucristo. Allí a los pies del Señor Jesucristo vas a encontrar y voy a encontrar la respuesta que yo necesito. Porque Dios fue el que me formó, dice la Escritura, desde el vientre de mi madre. Desde allá Dios me ha conocido. Desde que era un embrión, hermano, Dios me conoció. Y desde ese instante Dios no me ha dejado ni me ha desamparado. Dios me conoce tal cual y sabe de qué yo tengo necesidad. ¿Y de qué tienes necesidad, hermano?
Nadie te conoce como Dios te conoce. Él nos conoce completamente, amado hermano. Pedro, amados hermanos, si leemos unos versos antes, Pedro, del mismo capítulo de Mateo 16, Pedro había ya, sabía quién era Jesús. El Señor Jesucristo viene y les pregunta: ¿quién dice la gente que soy? Les hace una pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Y los discípulos le dicen: bueno, unos dicen que eres alguno de los antiguos, alguno de los profetas. Otros dicen que eres Elías. Y daban sus opiniones. Pero al Señor le interesaba saber quién, que ellos supieran quién era Él. La gente allá afuera, muchos le van a decir: bueno, Jesús es un profeta, Jesús es un buen hombre, Jesús es un maestro, Jesús es el Hijo de Dios. Y van a tener diferentes opiniones conforme a su concepción de cómo conciben quién es Jesús o cómo entienden quién es Jesús. Pero el Señor está interesado en que, así como estuvo interesado con los discípulos, que quién era Él, Dios también está interesado, o el Señor está interesado, que nosotros sepamos quién es Él. Cuando usted y yo entendamos y conozcamos y sepamos quién es, entonces, amados hermanos, nuestra fe aún se va a hacer más fuerte. Nuestro servicio y nuestro conocimiento a Dios, nuestro servicio a Dios va a ser dedicado a Dios con más excelencia. Porque cuando no se conoce realmente a una persona, pues no se le brinda la confianza. Pero cuando alguien, amados hermanos, ya conoce a aquella persona, tal vez no muy profundamente, pero sabe que no es una persona que lo va a decepcionar, tendemos a poner nuestra confianza. Y eso es lo que pasa también cuando tenemos más conocimiento de quién es el Señor. Entonces vamos a poder entender y poderle servir con más excelencia, poner toda nuestra confianza. Y es que en aquellos tiempos de los discípulos ya se habían levantado varios hombres, y multitudes los habían seguido. Pero llegaba el momento en que morían, y todo aquello que se levantó se dispersaba, se acababa. Y el Señor les dice a los discípulos:
¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro viene y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro había entendido que Jesús era el Mesías prometido. O sea, quiero que mire esto. Pedrito, nuestro hermano Pedro, el siervo de Dios, había podido identificar al Señor Jesucristo. Era el Mesías, el Mesías prometido, el Mesías, el que ellos estaban esperando, la esperanza de ellos. Pedro lo había identificado, le dijo: mira, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Pero ¿por qué después lo vemos a Pedro, hermano, ya como si se le hubiera, lo acababa de identificar quién era él? Y de repente le cambia la perspectiva, como que la perspectiva de Pedro de cómo veía, de repente lo ve y dice: tú eres el Cristo, el ungido, el que estábamos esperando, aquellos que los judíos estábamos esperando, nuestro Salvador, nuestro Señor. Y ahora lo vemos aquí, versos más adelante, y como que se le borraron todo a Pedro. Por eso tenemos que tener bien seguro de quién es el Señor. ¿De quién es el Señor Jesús? Porque dice: desde entonces comenzó Jesús a declararles, a decirles, a avisarles a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho por los ancianos, o padecer mucho por los líderes del país. Hay que usar esta versión: los sacerdotes, los principales sacerdotes y los maestros de la ley, y que allá el Señor iba a sufrir mucho. Y les declara y les dice: allí me van a matar, pero 3 días después resucitaré. Entonces aquel Pedro, que había apenas identificado al Mesías, que los demás, e incluso le dice el Señor: bienaventurado eres, Pedro, porque no se te fue revelado por carne ni sangre, sino ¿por quién? Por mi Padre que está en los cielos. Y es que tremendo. Ahora, cuando las palabras que Jesús viene y se las dice a los discípulos, Pedro, siendo de los 12 discípulos, lo escucha aquello y se le olvida, hermano. Vemos que parece que se le olvidó a Pedro la identificación que tuvo de quién era el Señor. Que cuando recibió la noticia le dijo: ¿saben qué? Me es necesario subir a Jerusalén y allá voy a sufrir mucho por estos personajes, y aparte allá voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. Pero Pedro solamente no puso atención todo. Solamente se dejó llevar por el sentimiento humano,
por el sentimiento humano, y muchas veces el ser humano tiene ese error. Ciertamente fuimos criados con esos sentimientos, pero recuérdese que nosotros ahora, conociendo las Escrituras, ya no nos movemos por nuestros sentimientos, o no debemos de movernos por nuestros sentimientos. Nosotros nos tenemos que mover por nuestra convicción, por lo que nosotros conocemos de la palabra de Dios y de lo que nosotros creemos, amado hermano. Y Pedro, amados hermanos, cuando oyó eso, dice, a lo mejor dijo, ay, van a tener que ir para allá. Y el Señor va a sufrir mucho. Nos dijo que va a sufrir mucho por aquellos hombres. Ahora digo, ¿cuánto tiempo estas personas no estuvieron obedeciendo a estos hombres? ¿Se ha puesto usted a meditar un poco? ¿Quién eran los dirigentes de aquel tiempo? Antes de que el Señor Jesucristo viniera y apareciera. Eran los sacerdotes, los principales sacerdotes, los maestros de la ley. Esos eran las personas que estaban guiando al pueblo de Dios. En otras palabras, eran los líderes espirituales de toda la gente. Y vienen y el Señor les declara a los discípulos, ¿saben qué? Voy a sufrir mucho por estos líderes. Y no solamente voy a sufrir, me van a matar. Lo que no entendía Pedro era el propósito de Dios. Por eso hace rato, cuando estuvimos leyendo, yo le pregunté, ¿cuántos de nosotros entendemos el propósito de Dios? ¿Sabe usted cuál es el propósito de Dios? Ese es el propósito de Dios. ¿Cuántos entienden ese propósito? Ahora yo les pregunto, ¿cuántos fueron a evangelizar hoy? Hermano, hay que entender el propósito de Dios. El Señor Jesucristo no vino a dar su vida en esta tierra para enseñarnos una manera más de morir. No era el propósito de Dios. O de enseñarnos cómo se puede vencer. No. Dentro de toda esta situación. No. El propósito de Dios eran las almas. Dice que cuando el Señor vio a Israel, los vio como ovejas que no tenían pastor. Y el Señor, al ver eso, le dolió. Le dolió, ¿por qué? Porque de todos los seres criados en esta tierra de parte de Dios, al único que Dios puso algo especial de él, que proviene de Dios, es en el ser humano. Nosotros los seres humanos para Dios somos un especial tesoro, hermano. Somos un especial tesoro. Dice una alabanza, Dios no ha llorado por las estrellas. Dios no ha llorado por lo demás criado. Dios ha llorado por el hombre. Y alguien puede decir, ¿y dónde Dios ha llorado por el hombre?
¿Se acuerda? Allá cuando le avisaron al Señor Jesucristo que su amigo, el que más quería, Lázaro, había muerto. Y que cuando el Señor todavía tardó 4 días para llegar a la ciudad de Lázaro y de María y de Marta, hermanas de Lázaro. Y que cuando llegó el Señor Jesucristo, se encontró con un escenario, iba entrando el Señor Jesucristo y le avisaron que a uno de sus hermanas le avisaron que había llegado el Señor Jesucristo. Ella rápido corrió, salió a encontrarlo. Pero el Señor Jesucristo, al llegar en ese lugar, vio aquel escenario, que había toda la gente, había lamentación en la gente porque amaban a Lázaro, querían a Lázaro, apreciaban a Lázaro. Y allá, cuando Jesús vio aquello, dice, amados hermanos, la Escritura que Jesús lloró. O sea, ya el Señor Jesucristo fue conmovido. Se conmovió el Señor Jesucristo. Ahora alguien puede decir, bueno, pero es que Jesús era Jesús. No, Jesús es Dios, hermano. Jesús es Dios. Aunque la palabra de Dios en el Nuevo Testamento lo identifica como hijo de Dios, pero Jesús es Dios. Ciertamente el estuche, amados hermanos, el que Dios se vino a manifestar a nosotros en esta tierra usando, amados hermanos, ese estuche, ese cuerpo. Pero la palabra de Dios dice que en Jesús habitaba toda la plenitud de la deidad. Entonces podemos decir, Dios, al ver esa situación, Dios se conmovió y lloró. O Jesús se conmovió y lloró. Entonces cuando Pedro viene y se da cuenta de lo que le iba a suceder al Señor Jesucristo, Pedro agarra al Señor a lo mejor de su túnica o de alguna parte de su cuerpo y lo agarra y lo toma y se lo lleva para un lado. Y qué tremendo y atrevido es Pedrito, que reprende al Señor. Lo reprendió, hermano. Eso es tremendo, hermano. O sea, qué valor de este hombre. Qué valor. Porque dice que Pedro se llevó aparte, lo apartó de los demás, no lo quiso reprender en público, no lo apartó y le dice, bueno, Señor, que no te suceda eso. ¿Cómo dices? ¿Cómo hablas de esa manera? Mire, si alguien fuera el Señor hubiera dicho, bueno, ¿qué no acabas de decir? ¿Quién soy yo? ¿No acabas de confesar, identificar que yo soy el Mesías, el que esperabas, el que los iba a salvar? Pero la mentalidad de ellos era que el Señor se iba a sentar en el trono de Herodes y que desde allá él iba a quitar y iba a deshacer todo aquel imperio que se movía en aquel lugar, y el Señor se iba a sentar allí en el trono y entonces iba a traer paz. Pero Dios no se vino a sentar en el trono de Herodes. Dios venía a entrar, a sentarse, a reinar en el corazón de cada ser humano. De cada ser humano. Y desde allí traer salvación al hombre. Porque eso es lo que venía
el Mesías, el Señor, a traer salvación. Pero el propósito de Dios era sentarse, en otras palabras, cuando alguien se sienta en un trono es porque es un rey. Y Dios venía a reinar, o ha venido a reinar en el corazón de cada uno de nosotros, hermano. Eso fue lo que no pudieron entender los judíos. Los hijos de la promesa, amados hermanos, no pudieron entenderlo. Pudieron identificar al Señor Jesucristo, pero no pudieron entender quién era Él. Por eso fue la causa que lo mandaron a ser crucificado. Esa fue la causa, lo mandaron a que lo crucificaran. Ciertamente ellos no lo crucificaron, sino fueron los romanos. Pero quien dieron los votos fueron los mismos judíos. Pero lo que no entendieron es que a través de eso se cumplía el propósito de Dios. Lo enviaron a la cruz del Calvario, se hizo el sacrificio y gracias, puedo decir, gracias a ello, usted y yo, ahora hemos sido alcanzados, rescatados, justificados con su sangre preciosa, y que nosotros no hemos tenido la oportunidad o no tuvimos la oportunidad de verle con estos ojos, ver al Señor Jesucristo en esta tierra. Pero ya nosotros no necesitamos verlo a Él. Nosotros creemos. Nosotros creemos. Y eso a nosotros, amados hermanos, el creer y recibirle a Él en nuestras vidas, eso a nosotros nos da salvación. Eso no, a través de eso nosotros hemos obtenido la salvación. Si es que usted ya le entregó su vida al Señor Jesucristo. Y si no se le ha entregado, hoy es el día en que usted pueda hacer la decisión. No le voy a decir un pacto, porque el hombre no pacta con Dios, es Dios el que pacta con el hombre. Amén. Eso tenemos que tenerlo bien entendido. Mucha gente viene y dice, ay, voy a hacer un pacto con Dios. No, el hombre no puede hacer un pacto con Dios, porque el hombre no tiene nada que ofrecerle a Dios. Todo es de Dios. Hasta el aire que ahorita mismo estamos respirando es de Dios. Nosotros, el hombre, para hacer un pacto con alguien, es que ambos vamos, cuando se hace un pacto con alguien, es que, perdón, de una o de otra parte vamos a otorgar algo, vamos a dar algo. Pero digo yo, ¿qué tenemos nosotros para darle a Dios? Si todo es de Dios, hermano. Ni modo de decir, ay, mis hijos son de Dios, hermano. Dios nomás nos los ha prestado, nos los ha encargado. Mi casa, no, hermano, olvídese. No, nada es de nosotros. Nada de nosotros. ¿Cómo? Bueno, el día que partamos de esta tierra, ¿qué se va a llevar? Ni el último cambio nuevo que le compran, lo visten para que se vea bonito, allí en el ataúd, ni eso se va a llevar.
Ahí en el mundo dice una canción, nomás un puño de tierra, pero ni ese puño de tierra nos vamos a llevar, hermano. Ni ese puño de tierra nos vamos a llevar. Lo único que nos podemos llevar el día que partamos de esta tierra es lo que hicimos para el servicio de Dios. Es lo único. Porque de ahí, amados hermanos, ni los ministerios que usted tiene en esta tierra. Ay, es que yo allá voy a ser pastor. ¿De quién? ¿De quién? Ah, no, yo allá voy a ser el evangelista. Allí el Señor voy a ser el que va a presidir. Cuando el Señor vaya a predicar, yo le voy a presidir. No, hermano, olvídese de eso. No, allá no, allá no. Allá papá lo va a llenar todo. Allá papá lo va a llenar todo. Así es que y allá, amados hermanos, allá sí vamos a poder ver a nuestro Señor. Allá sí. Aquí no le vimos, hermano, pero allí sí. Allá vamos a estar con el Señor por toda la eternidad. Aquí todavía nos falta breve tiempo estar en esta tierra. Mire, vuelvo a decir, yo tengo 50 años, ya les voy ganando a varios. A muchos puedo decirlo. Ya me falta poco para partir de esta tierra, hermano. Y estoy contento. Y no me causa temor ni terror el pensar que un día me voy a ir de aquí. No, hermano. Al contrario, es un gozo. Que un día, amados hermanos, Dios me llame a su presencia. Qué bueno es que pudiera estar y que Dios me llamara a su presencia aquí, estarle compartiendo la palabra de Dios, hermano. O que un día, amados hermanos, que estemos en retiro, en ayuno y en oración juntamente con nuestros hermanos, y que de repente allí, hincado de rodillas, allí el Señor viniera, amados hermanos, y me llamara a su presencia. Qué precioso, hermano, qué hermoso terminar los últimos momentos de la vida de esa manera. Qué bueno que Dios nos permitiera eso, nos concediera, aunque por ahí dicen que Dios no concede deseos. Y todavía dice, ni endereza jorobados. Sí los endereza. Sí los endereza, hermano. Y alguien pueda decir, ay, tampoco caprichos. Hermano, mire, ¿qué fue lo que pidió Ezequías? Cuando les dijeron, ¿sabes qué tienes? Prepara tu casa porque ciertamente morirás. Pero como Ezequías era recto delante de Dios, allá, amados hermanos, empezó y se acercó a Dios en oración. Hermano, convenció a Dios ese varón, ese siervo. Señor, ¿quién te va a alabar en el Seol? ¿Quién te va a adorar? Y eso conmovió al Señor, hermano. Apenas se había apartado Isaías de allí y viene y le vuelve a hablar. Isaías, hey, no te vayas, regrésate. ¿A dónde, Señor? Ve de nuevo a la casa de Ezequías. ¿A qué, Señor? Ya le di a decirle que le voy a dar 15 años más. Tremendo, hermano. ¿Cómo, Señor? Bueno, solamente tú ve y dile que yo digo que va a tener 15 años más de vida.
De repente, amados hermanos, Dios sí concede los deseos. ¿Qué acaso no dice que Dios concede los deseos? Deleítate en el Señor y en sí mismo, y Él concederá los deseos de tu corazón. Ya ve que Dios sí. Ojalá, amados hermanos, aunque no todos, amados hermanos, se quieren ir pronto de esa tierra. No, hay que ser honestos. Hay que ser honestos. No todos, amados hermanos, se quieren ir todavía. Por ahí nos dicen, no, ni me he casado. Yo quiero ver mi descendencia. Otros ya que tienen su descendencia dicen, ay, pues yo quiero ver mis nietos. Los que ya tienen nietos quieren ver los bisnietos. Y así sucesivamente. Pero amados hermanos, algo que sí, Pablo, amados hermanos, anhelaba estar con el Señor. Y yo me tomo de las palabras de Pablo, amados hermanos. No me pongo al nivel de Pablo porque, pues yo diría, no le llego ni a los talones. Un siervo de Dios tremendo, hermano. Reconocido hasta en las esferas espirituales. Los demonios, amados hermanos, temían no solamente al Señor, sino a Pablo. Ya Pablo los había expulsado de otros lados. Es tremendo, hermano. Un hombre, pudiera decirle, en su servicio excepcional. Sí, hubo otros apóstoles que también hicieron cosas maravillosas, hermano. Cosas preciosas. Y si hablamos de los profetas, pudiéramos hablar de Moisés, hermano, que oyó a Dios. Oyó a Dios. Podemos hablar de Abraham, que Dios dice, que Dios le dijo que era su amigo, que era el padre de la fe. Y podemos hablar de muchos otros hombres. Podemos hablar de Jeremías, que desde pequeño, amados hermanos, Dios habló con Jeremías. Y de tantos siervos de Dios, todos, amados hermanos, usados de parte de Dios muy especialmente. Pero cuando yo leo las cartas del apóstol Pablo, me levantan, hermano. Inyectan en mí, amados hermanos, una porción de fe tremenda, amados hermanos. Esas cartas pastorales del apóstol Pablo, cómo le habla a la iglesia con ese amor que él está sintiendo dentro, que está experimentando. Porque hay que tener amor a la obra de Dios para hablarle a la iglesia. Y que también cuando hubo necesidad de reprenderla, la reprendió, pero la reprendió con amor. Así es. Así es Dios, hermano. Entonces, el propósito de Dios, hermano, son las almas. Pedro quiso estorbar al propósito de Dios. Escucha, hermano, el propósito de Dios, aún en nosotros, son cada almita, hermano. ¿Usted cree que a Dios no le duele que muchas almas se estén perdiendo? Muchos se están perdiendo en esta tierra. Ahora
la pregunta es, ¿estamos cumpliendo el propósito de Dios? Si te preguntara yo, ¿a cuántas personas les hablaste del Señor Jesús en esta semana? ¿O estás preocupado o preocupada, como Pedro, por los problemas que se están presentando al propósito que Dios tiene? Sí, hermano. Sabes que Dios, con esto termino. Sabe que Dios, hermano, que aunque nosotros no le pidamos y no le presentemos a Él nuestras necesidades, sabe que Dios las conoce. Y que aunque usted y yo no le pidamos por nuestras necesidades, Él las conoce y las va a suplir. Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Ahora, nosotros como hijos de Dios, estamos, amados hermanos, cumpliendo el propósito de Dios. Dios nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es? Es reconciliar al mundo para con Dios. O sea, Dios nos le ha levantado a nosotros, no solamente a uno. Alguien pueda decir, hermano, pero es que a mí no se me fue dado el ministerio de la evangelización. No estoy hablando, no. Si usted se da cuenta, vemos a Marcos, amados hermanos. Vemos la comisión. En la comisión, ¿quiénes eran los que iban a ir? ¿A quién le ha comisionado el Señor de ir a hablarles a las almas? A los que Él ha rescatado. A los que Él ha rescatado, a los que Él ha salvado. A los que ahora por la gracia del Señor Jesucristo y por fe somos salvos. Ahora a nosotros, para nosotros es la comisión. Para nosotros, Dios a nosotros nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. Mire, amados hermanos, si alguien no hubiera orado por mí y por usted, nosotros todos estuviéramos ahí en el mundo y a lo mejor ya ni en el mundo. Pero alguien, hermano, Dios usó para que nos llegara el mensaje de salvación a tu vida y a mi vida. Hubo un vehículo por donde la salvación llegó a nuestras vidas. Y gracias que Dios envió ese vehículo, ahora nosotros somos salvos. Ahora nosotros nos hemos convertido en ese vehículo de salvación. No porque nosotros demos salvación, sino porque a nosotros se nos ha encargado. Tenemos ahora la palabra. La palabra que da salvación, hermano. Es tan fácil testificarle a la gente. Le puede usted testificar en 5 minutos. Alguien pueda decir, ay, pero es que yo no conozco mucha palabra. Bueno, testifíqueles de dónde Dios lo ha sacado. Sí. Testifiquémosles de dónde Dios nos ha sacado. Allí puede usar 1 minuto y medio. Ahora también hábleles de que hay un Salvador que está interesado en él. 2 minutos.
Y también déles a saber las bendiciones y todo lo que Dios lo ha bendecido a usted. En 5 minutos usted puede hablarle. A usted se acerca a una persona y diga: ¿sabes qué? Dame 5 minutos. 5 minutos que me des de tu tiempo, y allí aproveche, testifíqueles de qué Dios ha hecho en usted, que Dios está interesado en ellos y lo que Dios tiene para ellos después de que ellos se conviertan. 5 minutos, hermano. Y va a ver, amados hermanos, usted siembra la palabra, y el Señor dice que su palabra no regresa vacía. Dios va a hacer la obra con la cual, amados hermanos, Él ha enviado su palabra. Usted siémbrala creyendo que lo que está haciendo va a dar su fruto a su tiempo. Yo le voy a pedir que se ponga sobre sus pies. Vamos a darle gracias a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Si usted quiere pasar al altar y hablar con nuestro Señor, pásele. Nos dan una nota que se les está haciendo la invitación a los jóvenes el martes a un ayuno a las 8 de la mañana. Padres, apoyen a sus hijos. Si hay necesidad de traerlos, tráigalos. Levántelos temprano para que, si no puede traerlos, se vaya por ellos temprano. Antes de partir y de darle gracias a Dios, yo le voy a pedir a nuestros hermanos que estuvieron este fin de semana con nosotros aquí en el retiro, que pasen aquí al frente. Pásenle, hermanos. Aleluya. ¿Quién más falta? ¿Somos todos? Aleluya. Mi hermano y hermana que está aquí, no vengo a exhibirlos acá enfrente, ni a hacer a alguien menos, ni venir y que se crezcan ellos y que se vanaglorien. No. Más bien los paso acá para que usted ore y estemos orando por ellos, ya que en estos 2 días nosotros estuvimos aquí orando por ustedes, hermano, por cada culto, por su vida espiritual, por su vida literal, por su familia, porque Dios le diera la victoria en las situaciones que usted esté pasando. Para que Dios bendiga todas sus entradas económicas, sus trabajos, para aquellos que tienen sus empresas, para que Dios bendiga sus empresas. Para cada dólar, cada peso que entra a su hogar, Dios lo bendiga y sean multiplicados. Para que Dios alcance a sus hijos, a su esposo, a sus hijas, a su madre, a su familia. Con ese propósito nos quedamos aquí en este lugar intercediendo por todas esas necesidades, por las almas a las cuales usted les ha hablado allá en su trabajo, en la lavandería, en el mercado, y que
Que Dios rompa todas esas cadenas que puedan llegar al conocimiento. Por usted que está pasando enfermedades de cualquier índole que sea esta, que Dios le envíe esa sanidad. Ahora yo le voy a pedir a usted que está allí, que usted ore por nosotros, que ore por estos jóvenes, para que Dios nos siga fortaleciendo y que no sea la última vez, sino que continuamente estemos llevando a cabo, ya que hay preocupación en nosotros, hermano. Tenemos cosas que hacer en casa, sí. Tenemos una familia que atender, unos hijos que atender. Tenemos una familia a quien tenemos que llevarle el alimento y que podamos, a lo mejor podemos conseguir por ahí un trabajo en los fines de semana, pero no. Hay una preocupación en nosotros por el alma de cada uno. Así es que ahí donde está, cierre sus ojos. Ayúdeme a orar por mis hermanos y luego vamos a orar para despedirnos. Padre Celestial, aquí está tu iglesia completa, glorioso Dios. Este ministerio, Iglesia Pentecostés Montemorial, Señor. Ya hemos escuchado tu palabra y antes de darte gracias para partir de este lugar, Señor de la gloria, yo te ruego por cada uno de estos jóvenes, por mi hermano Gilberto, mi hermano Roberto, aún por estos niños, por Giovanni, por Kevin, Señor, por nuestro hermano Calé, Señor de la gloria, por mi hermano Oscar, que tú los moviste, Señor de la gloria, al venir, Señor, y ver la necesidad que hay en tu iglesia. Y unirse, Señor, glorioso Dios, en este sacrificio, Señor, que primeramente lo hicimos, Señor, con el propósito de agradarte, Señor. Pero también estás, Señor, intercediendo por esta congregación, Señor, por cada alma, precioso Dios. Señor bendito, allí donde están ellos, Señor, en este momento, Señor, hacemos entrega, Señor de la gloria. Hasta aquí hacemos entrega de este proyecto, de esta actividad que hemos hecho, glorioso Dios. Señor amado, que lo que hayamos hecho haya sido de tu agrado, que es lo primordial, papito lindo. Y que cada oración de los labios que mis hermanos pronunciaron, Señor de la gloria, haya llegado hasta el trono de tu gracia, y de allá, Señor, usted envíe la respuesta, precioso Dios. Fortalece este ministerio también, glorioso Cristo. Fortalece a cada uno de mis hermanos presentes, a las visitas, Señor de la gloria. Allí tu palabra quede en sus corazones, glorioso Dios. Que ciertamente, Señor, vamos a partir de este lugar, pero no de tu presencia, amado Dios. Señor, vaya con cada uno de mis hermanos y de mis hermanas aquí presentes. Para aquellos que no pudieron llegar, Señor, allá, Señor, te pedimos por ellos. Cualquier situación que los haya detenido allá, papito lindo, dale la oportunidad de estar con nosotros en los próximos días, si usted así nos lo permite, si así nos permite la vida, Señor. Gracias te damos, sigues bendiciendo y fortaleciendo a este ministerio, a tu iglesia, precioso Dios, en especial, Señor. Síguelos levantando, Señor, que sigamos cada día creciendo, tanto en membresía, Señor, como en lo espiritual, Padre de la gloria. Así, Señor, te doy gracias hoy en este día. En la iglesia del Señor decimos: Dios mucho me les bendiga, amados hermanos. Dele palmas al Rey, así vamos a quedar despedidos.
No sin antes hacerle la invitación, allá por la parte de atrás hay un refrigerio que se va a compartir, no tiene ningún costo. Pase y disfrute de ello. Bendiciones.